lo logró en un mar en calma. Y el náufrago universitario para mí es parte de esa relación de la vida docente, en donde por momentos estamos en calma, pero hay momentos donde nuestro barco se mueve, nuestro barco se nos hunde y naufragamos en el mundo de la docencia. Y les comparto esto porque el colectivo de posgrado, los maestros de posgrado, nos hemos dado la tarea de leer el libro del doctor Juan Carlos. Los estudiantes que ahora conversarán con el doctor justamente realizarán esta charla tocando el tema del náufrago universitario. Pues me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a esta actividad para que quienes nos acompañan forman parte del seminario permanente de posgrado e investigación, y nos da mucho gusto recibirles en este día. Y como primera parte, pues a mí me gustaría dar la bienvenida a quienes nos hacen el favor de su presencia, quienes nos acompañan, y tenemos la honrosa representación, la honrosa presencia del doctor Fabián Ramírez, que es el director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación, a cual les pido que le brindemos un fuerte aplauso, por favor. De la misma forma, a la doctora Mónica del Carmen Amador Chávez, nuestra subdirectora académica, quien funge con la honrosa representación de la doctora Elena García, quien en estos momentos no se encuentra presente, pero que ella nos acompaña. Bienvenida, doctora. Asimismo, muy contentos de saludar a los maestros que conforman la maestría en investigación de la práctica docente, al equipo de diseño que también nos hace favor de la presencia, a las estudiantes y los estudiantes de ISENCO, que también están bien representados por las licenciaturas en educación primaria, especial, preescolar, a quienes nos acompañan, a todos los invitados especiales. Tenemos aquí padres, madres de familia, pero sobre todo, aquí tenemos a los protagonistas del día de hoy de este conversatorio, que son los estudiantes de maestría que van a conversar con el doctor Juan Carlos Yáñez, autor de este libro. Al doctor Juan Carlos Yáñez, que tiene una vasta trayectoria y que ustedes van a conocer en un momento más en la presentación que van a realizar. Me gustaría ceder el uso de la voz para que, si quiere brindarnos algún mensaje, al doctor Fabián Ramírez, quien está muy contento de estar aquí, nos lo expresaba hace unos momentos, que se siente muy contento, pero bueno, vamos a hacerle la palabra para que él dé por inaugurado este evento y posteriormente empezamos con los estudiantes. Sí, gracias doctor Cristian. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo al doctor Juan Carlos Yáñez, que conocemos que tiene una amplia trayectoria, conocemos pues parte de su legado y de lo que el día de hoy pues sin duda alguna va a resultar de este conversatorio. Y desde luego también me da mucho gusto aquí saludar a los estudiantes, a las y los estudiantes de posgrado, que los veo muy contentos y también hasta ansiosos por iniciar ya este acto. Y desde luego también a maestros y maestras de aquí de posgrado que se encuentran presentes, también al estudiantado, ¿verdad?, de la licenciatura. Y bueno, quiero extender aquí el saludo que a través de mi conducto les hace llegar el profesor Adolfo Núñez González, secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, y también de la licenciada Katia Paola Vázquez Solórzano, subsecretaria de Educación y directora general de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. Y bueno, ya no quisiera entretener más este inicio de esta actividad académica, por lo cual vamos a dar la inauguración de este conversatorio, por lo cual les pediría amablemente se pudieran poner de pie, siendo las 17 horas con 10 minutos del día jueves 8 de mayo del 2025, doy por iniciado este conversatorio de nombre El Náufrago Universitario. Muchas gracias, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Gracias. No hubo reconocimientos, aplausos, ni discursos elogiosos. Nadie lloró por el profesor en el auditorio de la escuela. En su acta de defunción se asentó: infarto agudo a miocardio, sin condiciones subyacentes identificadas. Buenas tardes a todos y a todas. El Instituto de Educación Normal del Estado de Colima
les da la más cordial de las bienvenidas al conversatorio de estudiantes de posgrado. En el marco del seminario de posgrados e investigación de la maestría en investigación de la práctica docente. Este día se conversará sobre el libro Náufrago Universitario, del doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, un texto que nos invita a reflexionar profundamente sobre la experiencia docente contemporánea, los desafíos que enfrentan tanto estudiantes como docentes y las tensiones de una institución que busca redefinirse constantemente. Agradecemos la presencia del autor, así como de nuestros 3 invitados, quienes aportarán miradas distintas y enriquecedoras sobre la obra. La dinámica que llevaremos será escuchar brevemente al autor para enseguida plantear preguntas que promuevan el diálogo, la reflexión y los distintos puntos de vista, asignando la participación de forma directa, y en algunas ocasiones se podrá hacer el uso de la voz de manera abierta. Después habrá un panel donde ustedes, chicos de ISENCO, como futuros docentes, puedan participar formulando alguna pregunta, dando algún agradecimiento, diciendo alguna frase que les haya gustado, que hayan recopilado de lo que se trabajó aquí. Bien, voy a presentar a los panelistas. Con nosotros se encuentra la licenciada en Educación Primaria, Leticia Candelaria Arroyo Delgado, docente recién egresada y estudiante de la maestría en investigación de la práctica docente. Fuerte el aplauso, por favor. También está con nosotros el licenciado en Educación Primaria, Alejandro Mejía Olivera, estudiante de la maestría en investigación de la práctica docente y docente frente a grupo con 6 años de experiencia. Brindémosles también un fuerte aplauso. El licenciado en Enseñanza de Lenguas, Luis Arturo Escamilla Trejo, profesor por horas en Educación Básica, con experiencia de 3 años de experiencia frente a grupo, impartiendo la asignatura de inglés, y estudiante de la maestría en investigación de la práctica docente. Fuertes aplausos también. Y por supuesto, nuestro querido autor, Juan Carlos Yáñez Velasco, licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor en Pedagogía por la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Colima, asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En la Universidad de Colima se desempeñó distintos cargos, entre ellos director de la Facultad de Pedagogía, director general de Educación Media Superior, director general de Educación Superior y secretario académico de la universidad. Actualmente labora como profesor de la Facultad de Pedagogía. Dirigió la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior entre el 2001 y el 2005. Fue asesor de la Dirección General de Bachilleratos de la Secretaría de Educación Pública en los mismos años. Entre el 2016 y el 2019 fue el director general en Colima del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y director regional del mismo instituto en el 2019. Coordina la colección editorial Perspectiva, Educación Iberoamericana, que ha publicado autores como María Antonieta Casanova y Silvia Schmeichel. Ha escrito varios libros, entre los más recientes son La Escuela que Soñamos, Elogios de lo Cotidiano, Lecciones y Reflexiones, Mi vida en el instituto, Diario de Educación, 10 ideas para cambiar la escuela, La Universidad que Soñamos y, por supuesto, Náufrago Universitario. Vamos a comenzar con los diálogos que tenemos ahorita preparados. Y para ello, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Juan Carlos para ver si nos puede compartir un poquito de qué lo motivó a escribir Náufrago Universitario y que nos diga qué esperaba usted cuando lo escribió provocar en sus lectores. Bueno, los chicos están nerviosos, yo también, porque
porque no conocía la dinámica y a mí no me gusta hablar primero. Ay, regrésemelo entonces. Porque es más fácil, yo necesito tomar notas, entonces es más fácil que hablen y luego yo ya hilo más o menos algo coherente y ya puedo. Ahora, pues no sé exactamente qué voy a decir. No sé. No lo sé, pero bueno, buenas tardes. La espera para mí fue muy larga. Hace no sé cuántos años que estuve en el ICENCO la última vez. Y después de una relación que fue como muy cercana, muy estrecha, de pronto, extrañamente, dejaron de invitarme. No sé si algún día dije algo mal, pero ya no me invitaron. Y entonces esperar este momento para mí fue muy largo. No me lo esperaba cuando el doctor Julián me comentó la posibilidad de que tuviéramos este encuentro y que además fuera en este formato que para mí es muy especial, porque normalmente uno va a una presentación del libro a hablar de un texto que nadie más ha leído, pero en este caso ya lo leyeron, entonces ya pueden decir que no es cierto, o pueden decir que no vale la pena lo que tengan que decir. Entonces, para mí ya valió la pena, ojalá para ustedes, para los profesores, las maestras y sobre todo para los chicos que son casi niños. Mi hijo más grande tiene 15, no, el chico tiene 15, mi hija tiene 19, así que los veo todavía muy chiquitos. Pero me da mucho gusto estar aquí y saludo con mucho respeto a subdirector, director de Educación Media Superior y Superior, que es un puesto de enorme responsabilidad, un desafío enorme para ti, bueno, y para Colima, ¿no? Por lo que implica la educación media superior y superior. Bueno, este libro para mí es un libro muy especial. Creo que me voy a parar un poco para poder ver hacia atrás. Es un libro muy especial por varias razones. Porque una de las razones para mí muy importantes es la portada de este libro. La portada es de mi hijo. Mi hijo escribió, ¿no? Dibujó esta portada. Él le gusta dibujar, pero no le gusta dibujar con un lápiz especial o con unas hojas especiales. Vamos en el auto y me dice, pásame tus post-it, ¿no? Y entonces en el semáforo agarra uno y hace un dibujo de su perrita o algunas caras y las va poniendo ahí en el tablero. Y así dibujó esta portada, que está hecha en una servilleta de papel de la cocina. Así, esta es la técnica no sé cómo será, pero es un dibujo con pluma en una servilleta de papel de la cocina, un día cualquiera. Bueno, para mí es muy especial por eso, porque me acompañó en este proceso. No era la primera vez que participaba conmigo. Él hizo el sello de el ex libris le llaman. Él lo hizo también. Usted no se alcanza a ver, pero esto que hoy es el sello de mis libros, pues se lo hizo también. Entonces, para mí, que mis hijos puedan estar acompañándome en este proceso es muy especial, por eso es especial. Y luego especial porque en el transcurso de estas semanas, meses, desde que lo presenté, han ocurrido situaciones de todos tipos, positivas y no tan positivas, ¿no? Positivas como, por ejemplo, la semana que lo presentaba, llego a la cafetería del campus de la Villa en la universidad y la señora muy joven que me sirve, que me da la botella de agua, me dijo, doctor, yo quisiera ir a la presentación de su libro, pero no puedo, pero lo voy a comprar el libro. A mí me sorprendió, me conmovió que una señora que en ese momento no sabía ni cómo se llamaba, si me conociera, si supiera y me dijera eso, me gustaría leer su libro. Me conmovió eso, y me han conmovido otras situaciones que han ocurrido en estos meses, así que yo estoy muy contento con el libro. ¿Por qué lo escribí?
No sé exactamente por qué lo escribí, la verdad es que no lo sé. El libro se llama El náufrago universitario y es un libro ficticio, es un personaje, un profesor que tiene menos años que yo, mucho más pelo que yo, pero está desencantado de la docencia. Está desencantado porque observa que en la institución donde trabaja, en la universidad donde trabaja, las cosas no van como él quisiera. Como cuando uno egresa de la carrera y dice yo quiero ser profesor y va con todo el entusiasmo y a fuerza de golpear contra las olas se va dando cuenta que no es tan fácil, que la docencia es un trabajo que implica una pasión, creo que más que la del matrimonio. Sí, porque no se puede uno divorciar ahí de la docencia. Una pasión enorme para no, si no podemos transformar las vidas de los estudiantes como tendría que ser el cometido, por lo menos no tendríamos que fastidiarle la vida a los muchachos. Entonces la docencia es una profesión de alta demanda física y emocional. Bueno, ustedes que son profesores de educación primaria lo saben. Julián y yo, bueno, los que somos profesores en educación superior, tenemos condiciones distintas. Yo trabajo 2 grupos, en un grupo son 28, en el otro son 21, y los veo un día a la semana, pero tener 25 alumnos todos los días, todas las mañanas, o tener 25 en la mañana y 15 en la tarde, o tener en el bachillerato de la Universidad de Colima, por ejemplo, 50 alumnos en 6 grupos de matemáticas, y luego una telesecundaria en la tarde y tener, o sea, 400 o 500 alumnos a la semana, es una locura, ¿no? O sea, hay que estar, como dijera Paulo Freire, el gran educador de Iberoamérica, para ser docente hay que estar locamente sano o sanamente loco, ¿no? Hay que tener una dosis de locura para asumir que para ser profesor hay que tener, no diría heroísmo, pero sí un sentido de compromiso más allá de lo extraordinario. Lo escribí porque soy un observador casi obsesivo de lo que ocurre en mi entorno. Lo primero que hice cuando entré aquí fue ver quién estaba y cómo era el espacio y dónde nos íbamos a sentar y todo, ¿no? Y así hago en mi vida, tengo un escáner ya integrado para observar todo el tiempo. Entonces, en mi trabajo en la universidad, ya son más de 30 años, en la Universidad de Colima, en otras instituciones menos, he ido recogiendo muchas conversaciones, muchas lecturas, y me voy dando cuenta de cómo nos vamos desgastando los profesores. Un profesor muy conocido hoy políticamente, Ángel Díaz Barriga, que fue mi profesor y asesor en la tesis, sostenía que la docencia era una profesión que inevitablemente te llevaba a la frustración. No tendría que decirlo aquí. Inevitablemente te lleva a la frustración, porque es muy difícil que tú después de 28 años o 30 años sigas todavía creyendo lo que pensabas cuando empezaste. Es muy difícil que lo sigas creyendo. Yo sí, es muy difícil, pero es posible. Yo sí sigo creyendo. Yo estoy como reencantado con mi trabajo en la docencia en esas condiciones que tengo. O sea, 2 grupos, menos de 50 alumnos, ¿no? Pero es muy difícil que los profesores quieran, las maestras quieran seguir en estas condiciones. Y entonces, el primer texto del libro, y ya voy a terminar, el primer texto fue lo primero que escribí, el primer pequeño capítulo fue lo primero que escribí. Me senté y lo solté, así como una especie de diarrea, ¿no? En la escritura, me salió y me gustó y dije, por aquí hay una beta que puedo explorar, que es cómo experimenta un profesor las vicisitudes, las buenas y las malas de ser profesor. Y seguí y no sabía si iba a ser un libro. Cuando ya lo terminé, lo revisé, se lo envié a muchos colegas porque no estaba seguro
del resultado, porque no es un libro amable, no es un libro rosa, no lo es. Es un libro más bien duro. Entonces yo no estaba seguro si podía publicarlo. Entonces se lo mandé a María Antonia Casanova en España, se lo mandé a un colega de Sinaloa, Jorge Gastelum, se lo mandé a colegas de otras partes de aquí de Colima y les dije, a ver, ¿qué te parece este libro? Bueno, me ofrecieron incluso publicarlo en España, me dijeron, sí, vale la pena y esto que cuentas también existe acá. Dije, bueno, lo voy a publicar. Y así nació. Llega la presentación del libro, la primera presentación, que es en una librería de la Universidad de Colima. Era un jueves. Y ese día en la mañana de la UPN, el doctor Armando Aguilera, para ese día me invita a comentar un libro que hicieron 5 grupos de investigación de la UPN. Ahí estuvo Marisa. Estuvo el secretario de Educación para comentarlo y nos entregan un libro para comentarlo. Un libro que es producto de investigación de campo en 5 escuelas, primarias y telesecundarias. En ese momento, cuando leí el libro, me di cuenta que el náufrago universitario, o sea, el profesor que va navegando contra la corriente, que se va desgastando, no es solo el profesor universitario, que también está en la escuela básica, en preescolar, en primaria, en secundaria. Esa investigación es a propósito de la nueva escuela mexicana y la apropiación del nuevo plan de estudios. Y ahí se cuenta, en la voz de las profesoras, de los maestros entrevistados, lo que les costó apropiarse del nuevo plan de estudios, lo que sufrieron para apropiarse del nuevo plan de estudios. Entonces ahí dije, es que el náufrago universitario no está solo allá en la universidad, está en el conjunto del sistema educativo. Y bueno, pues me invitan acá y digo, con mucho gusto vengo para platicar de él, ¿no? Creo que me extendí un poco, pero bueno, ya. Escuchamos. Gracias, doctor. En lo personal les puedo compartir a todos que cuando yo hice la lectura de su libro, estaba acompañada de mi hija que va a cumplir 15 años, 14, y le encantó. Sí, le gustó mucho. Estuvo ahí conmigo y pues sí, impactó en una preadolescente, puberta de 14 años. Yo creo que valdría la pena que los chicos de Licenco también se animen a ver qué pasa con estos náufragos, qué nos espera o qué probablemente no nos espera, ¿verdad? Bien, pues para ello vamos a iniciar con algunas preguntas que tenemos preparadas para conversar y voy a plantear la primera, que dice así: ¿por qué el náufrago tenía la sensación de desinterés por parte de sus alumnos y la exigencia por parte de sus directivos? Bueno, a mí me gustaría responder esa pregunta. Buenas tardes. Yo creo que surgía esto por los nuevos ideales que tienen nuestros alumnos. Las nuevas generaciones, como sabemos, tienen otro tipo de contextos, se van revolucionando y tienen distintos intereses. Entonces esto hasta cierto punto hace que nosotros lleguemos con un ideal y nos llegue la frustración porque las cosas no salen como las planeamos, y eso sucede muy seguido. Siendo recién egresada, pensaba que la educación y impartirla iba a ser distinto, pero te das cuenta que no. Cuando estás frente a grupo te vas dando cuenta que tienes que adaptarte, que tienes que buscar, que tienes que conocer, y que todos los consejos que te dan tus colegas es por experiencia y tienes que adquirirlo. Gracias, Candy. ¿Cómo ve, doctor, esta respuesta que nos da Candy? Ese náufrago, ¿por qué sentía el desinterés por sus alumnos? Porque ¿cuántas veces, chicos, no hemos tenido desinterés por algún maestro? ¿Les ha pasado? No, ¿verdad? Aquí no pasa. Quiero decirle que en el Licenco, doctor, no pasa. Mucho menos en preescolar y en primaria. Y, pues bueno, ¿verdad?
Pero también, ¿cuántas veces nuestros directivos forman parte de eso? No sé, porque también pasa, o les va a pasar, o nos va a pasar a todos en algún punto, que también los directivos cuentan y valen. ¿Cierto o no? Cierto. Bien. Sí, pero toman de tiempo. ¿Como de cuánto? 5 minutos. No Vamos viendo si los chicos quieren 1 hora, 2 horas, o como Vicente Fernández. Si aplauden, más les damos, ¿no? No se crean, chicos. Bueno, ese es un tema de los que atraviesan el libro. Sí, Así es. Ese tema atraviesa todo el libro, ¿no? El tema del desinterés. Desinterés aparente, porque en parte es un desinterés aparente. Les cuento rapidísimo, en uno de los cursos que se llama Pensamiento Crítico, que no había impartido nunca, y que cuando me dijeron, es que tienes que dar otra clase. ¿Y cuál les puedo dar? No, pues esta y esta. Y dije, pues Pensamiento Crítico, a ver de qué se trata, ¿no? Y entonces me puse a leer, me puse a estudiar, y en lugar de pedirles ensayos, que ya los hace ChatGPT muy rápido, ¿no? Y que además de pronto es aburridísimo leer el mismo trabajo siempre, ¿no? O sea, repetir las ideas. Entonces me puse a idear otras formas de que los muchachos se conecten. Por ejemplo, primero prepararon un guión sobre Paulo Freire, una monografía sobre Paulo Freire, porque tenían que leer, digamos, era la inspiración del curso. Y luego hicieron un podcast, o un video podcast, basado en el guión que habían hecho. Y salieron cosas extraordinarias, o sea, de imaginación, de capacidad de expresión, de dominio de la pantalla, de elocuencia, de creatividad de los muchachos. Y al final terminaron haciendo lo que yo traduje, que es una invención de un discípulo de Paulo Freire, que fue mi profesor Miguel Escobar. Él le llamó representaciones actuadas de una problemática. Y yo le puse, poco original, representaciones actuadas de una problemática educativa, ¿no? Y entonces hicieron videos en donde, digamos, eran pequeños clips o pequeñas historias que ellos representaban. Y salieron cosas extraordinarias. Y cada vez que lo hacían, que lo presentaban, se notaba la emoción. En el otro curso tienen que debatir. Entonces, ahí me doy cuenta que no es que ellos están dormidos, así como los tiburones esos que viven dormidos permanentemente. Es que los profesores nos los despertamos porque seguimos cantando el canto de las sirenas. Pero sí provocamos otro tipo de ruidos, en el buen sentido de la palabra, los muchachos sí despiertan. Claro, si queremos que nos entreguen las mismas tareas aburridas que a nosotros nos aburren, ellos se dan cuenta. Los alumnos no son tontos, se dan cuenta quién lee sus trabajos, quién califica sus trabajos, a quién sí le importan sus alumnos. Si tú demuestras que les importas, que te importan, ellos se van a comprometer también. El tema del desinterés es un tema también real por razones más o menos objetivas. Por ejemplo, hoy, con las encuestas y datos nacionales, los muchachos de la edad de ustedes, 17, 22 años, están conectados a la pantalla, a las pantallas, casi 6 horas. Casi 6 horas. O sea, o más, ¿no? Más. Eso es lo que dicen los datos, ¿no? De la encuesta nacional de uso de tecnologías. O sea, que pasan más tiempo conectados a la pantalla que en la escuela. Esto es un dato evidente. Y por supuesto, es mucho más divertido TikTok que escuchar a los profesores, ¿no? Inobjetable. Los chicos están con el teléfono en la clase también. Entonces hay razones para este desinterés. Nosotros seguimos haciendo clases largas, ¿no? Y las clases lo demuestra la neuroeducación. El tiempo de atención, hay una tesis que dice que el tiempo de atención de las personas depende de la edad. O sea, tienes 7 años, tu tiempo de atención difícilmente va más allá de 7 minutos. Tienen 12 años, difícilmente va más allá de 12. O sea que a los 20 años nuestras clases,
nuestro rollo no puede durar más de 20 minutos y tenemos que cambiarle el chip, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que dinamizar las clases, ¿no? Entonces esto es objetivo. La revolución tecnológica aquí está. Eso tampoco le podemos dar la vuelta, ¿no? La neuroeducación nos enseña un montón de cosas. Un montón de cosas. Hay un profesor que no sé si lo han leído, Stanislas Dehaene, es un neurocientífico francés, es un científico, no es un merolico de la educación. Y a partir de los estudios sobre el cerebro, él elabora lo que llama los 5 pilares del aprendizaje, los 4 pilares del aprendizaje. El primero de todos es la atención, con eso termino, la atención. O sea, si tú estás en la clase y no te atienden, los alumnos no van a aprender. Entonces, si tú estás hablando y los alumnos están en el teléfono, están mirando, están conversando, están en su libreta y están desconectados, ya no aprendieron. O sea, la primera obligación que tenemos los profesores es atraparlos, haciendo cosas extraordinarias. Si llegamos con el pase de lista, ya está, empezamos a aburrirlos en ese momento. Si empezamos diciendo, bueno chicos, el tema de hoy es este, sáquenle ya está. Entonces, hay herramientas, hay formas, hay ejemplos, hay experiencias para lograr que este aburrimiento, que también es de los profesores, ¿no? Que este aburrimiento ya no lo sea más. Yo tengo una fórmula para tratar de que mis clases sean atractivas. El primero que no se puede aburrir soy yo. O sea, si yo de pronto estoy hablando y digo, ¿qué estoy diciendo? Digo, ya perdí, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante y creo que es un tema que tendría que ser toral en la formación de los... Entre más chiquitos, mejor. La neuroeducación también enseña muy bien esto. Por ejemplo, en el caso del inglés. A los 18, a los 20 años se puede aprender inglés, pero es más fácil por la plasticidad cerebral al primer año, al segundo año. O sea que en lugar de mandar el programa de inglés al tercero de secundaria o al segundo de secundaria, hay que ponerlo en la preescolar, en la escuela preescolar y en los primeros años de la primaria. Y si después nos alcanza el dinero, porque es un tema también de dinero, si después nos alcanza para la prepa, pues lo ponemos. Pero lo que hagamos en los primeros años en idiomas va a ser fundamental. Sí se puede aprender, está demostrado, pero es más fácil si empezamos allá, en la escuela preescolar. Y esto implicaría replantear toda la formación de las educadoras, bueno, y toda la formación de las escuelas normales. Quiero hacer un comentario sobre eso, pero me voy a la otra pregunta. Perfecto. Muy bien. Y pues, ahorita chicos son ustedes alumnos. Mañana, como lo dice el doctor, ¿qué generaciones les va a tocar? ¿Cuántos TikTok van a tener que ver e implementar? Ya no de ustedes, de sus alumnos. Y en el capítulo, hay un capítulo en el libro, que es justamente el primero, que se llama Aparentar y Ser. La diferencia, se señala lo siguiente: mucho venceríamos si instalamos la crítica razonada en todos los ámbitos. Por ello va la siguiente pregunta: ¿qué materias consideran deberían impartirse en la licenciatura de formación de docentes? A mí me gustaría dar mi opinión acerca de eso. Justo le acaba de comentar que daba una materia usted, pero también me gustaría comentar algunas otras materias que siento que también podrían ser parte enriquecedora tanto como para nosotros como docentes, ustedes también que están en esta parte de formación, como para sus propios alumnos futuros, que es también como la educación emocional. Normalmente nosotros creemos que todos, como comentaban la frase al inicio, tenemos que estar con salud mental o muy loca o muy buena, ¿no? Pero ¿cómo la vamos a generar si nosotros tenemos problemas tanto en casa, tanto en la escuela, tanto en la calle, tanto en todo el mundo, ¿no? Cómo está ahorita las guerras, el narco aquí en México, que también infunde, también cómo está subiendo los precios de la comida, cómo todo eso hace ese estrés. Para poderlo liberar, ¿cómo podemos ayudar a los docentes para poderlo tener?
Es esa parte en la que me gustaría también darlo, porque si un docente sabe cuestionar y adaptarse a los distintos cambios que tienen, podrá ser un mejor guía para sus próximos alumnos. Y también me gustaría darle un comentario sobre, por ejemplo, decía lo de las clases, cómo tienen que ser las clases, ¿no? Yo tuve afortunadamente una movilidad académica en Francia, en donde las clases, las más importantes, las llaman CM, que son clases de 3 horas con solamente un maestro y 500 estudiantes. Y tienes que estar tomando notas y tú no puedes preguntar nada, porque pues el maestro está hablando. Y dices, bueno, ¿y aquí qué, no? Sacas tus notas, preguntas con tus compañeros, haces grupitos, y después hay otra clase que se llama PM, donde te juntas como en práctica, te juntan en 20 grupos y ahí haces todo lo que, como con un asesor, nada más verifica que sí aprendiste lo que tuviste. ¿Cómo cree que podría implementarse una nueva forma de dar clases? Porque si dice que las clases de más de 20 minutos no son tan adecuadas porque el cerebro no pone atención, ¿cómo ve las de aquí o las de allá que son, por ejemplo, 2 horas, 3 horas en posgrados que duran más de 2, 4 horas? Aquí no. No sé si gusta opinar, ¿alguien gusta opinar? Ustedes. Bueno, a ver, qué interesante lo que contaste. ¿Cómo te llamas? Arturo, qué interesante. A ver, justo los autores de referencia que yo tengo para algunos temas de la neuroeducación son franceses, justo. Entonces, más o menos, conozco cómo se reflexiona sobre estos temas en Francia. Primero, a la pregunta inicial de qué materias dijiste o qué áreas. ¿Qué materias considero Claves para la formación docente? Para mí la reforma, a ver, esta es una tesis neoliberal, pero estoy de acuerdo con ella. Cuando se hizo el análisis de la educación superior en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es profundamente neoliberal, que dice a los países les llama economías, pero el reporte que hicieron de la educación superior en México, publicado en 1997, o sea, hace 28 años, sostiene que toda la reforma, cualquier reforma de la educación en México tiene que empezar en la escuela normal. Fíjense, es un análisis de la educación superior, pero lo que sostiene es, ¿quieren cambiar en México su educación? La clave está en la formación de maestros, o sea, que no es en un sexenio que van a cambiar la educación. Les va a costar 2 o 3 décadas cambiar la educación, empezando en el cambio de la manera de formar a sus profesores. A mí esta idea me parece que es clave, por eso me resulta tan importante la normal y por eso estamos empujando con la doctora Marilena, con el doctor Armando Aguilera y la Universidad de Colima un convenio que es único en el país, que integraría a las 3 instituciones más importantes de formación de profesionales de la educación en el Estado, la Universidad de Colima, la UPN y el ICENCO. Exacto. Porque hoy nos está comiendo el mandado la escuela privada. De los 3,000 estudiantes de posgrado en educación, en general, 12,000 los están formando en la escuela privada. Y el grueso de estos son en educación. Es decir, que los profesores que se forman en posgrado se están formando en las escuelas privadas. En cambio, en la UPN hay poquitos estudiantes, ustedes son muy poquitos. Somos 4. En la universidad son 4 veces ustedes. O sea que entre nosotros sacábamos la cuenta el otro día, son como 40 entre ciencias de la educación, pedagogía normal, UPN. Esos son los que entran a los posgrados de una institución privada en Colima. Ahí habría que regular mejor la educación privada en el tema de la educación, ¿no? Porque esto es un poco paradójico, cuando es más importante la educación pública que nunca en este país,
con estos dos gobiernos, los que están formando a los profesores en posgrados son las instituciones privadas que muchas veces solo mercantilizan la educación. Punto que me parece clave. Para mí, ahora voy a la pregunta, doy rodeos como para encontrar la respuesta. Para mí la clave está en el lenguaje, porque el lenguaje es un vehículo de comunicación para entendernos mejor y es un instrumento del pensamiento. En la medida que nosotros hablamos mejor, quiere decir que tenemos más capacidad de comunicarnos y que estamos pensando mejor. Para mí, el lenguaje es el área donde tendría que empezar toda la reforma de la educación en el país. Que los niños en los primeros años puedan leer muy bien. Y dice Felipe Martínez Rizzo, el experto de Aguascalientes, para que después de que lean muy bien, lean para aprender. Porque si no comprenden lo que leen, lo que lean no lo van a aprender. Y las pruebas que se han hecho de logro de aprendizajes revelan de manera dramática esta situación que no se ha querido ver. El grueso de los niños termina la educación básica y apenas entiende lo elemental. Y si no entienden lo que deben entender, no lo van a entender en español, pero tampoco en historia, pero tampoco en biología, pero tampoco en ciencias, pero tampoco en matemáticas, pero tampoco en computación y tampoco en inglés. Por eso yo me pregunto, a ver, en matemáticas, ¿es que los maestros de matemáticas son malos? Yo creo que no. Yo conozco a los profesores de matemáticas de la universidad, suelen ser malos profesores, pero si los muchachos no entienden el problema, no entienden la ecuación, pues no la pueden resolver, ¿no? Para mí, toda la reforma tendría que empezar en el lenguaje. En el lenguaje. Y luego, por supuesto, las matemáticas son claves. Otros idiomas, el francés, el español, son claves. Y la computación. Voy a meter un tema aquí muy rápido. Es un mito, es una falsedad que los alumnos son multitareas. No existe la multitarea, eso no es cierto. Me voy a parar para decirlo, para que quede bien claro. Esto lo dice la neurociencia, o sea, los estudios del cerebro indican que no es verdad que una persona puede estar al mismo tiempo a nivel profundo haciendo 4 cosas. No se puede, el cerebro no está entrenado para eso. Ni las mujeres. Ni las mujeres. Sí puedes estar leyendo y contestando WhatsApp y poniendo likes y revisando un TikTok y contestando el teléfono y acariciando a la mascota. Eso sí lo puedes hacer. Pero leer al mismo tiempo 2 textos de 2 materias distintas o escribiendo un texto y al mismo tiempo leyendo otro texto y comprendiendo profundamente lo que estás haciendo, eso no es un mito, no existe la multitarea. No es verdad que existe la multitarea. Lo dice la neurociencia. Por lo menos 2 autores. Uno se llama Desmoulins, que escribe textos demoledores, francés, Desmoulins, y el otro Stanislas Dehaene. Ellos dicen, no existe, no es verdad. Esa idea me parece que es muy clave para entenderla. Y tú decías una cosa bien importante, el tema de la inteligencia emocional. Tú lo decías. Ese tema es clave. Yo estoy leyendo ahora un libro de filosofía que tiene una hipótesis bien interesante, una tesis bien interesante. Dice, es verdad, la inteligencia emocional es muy importante y el cerebro es muy importante. Pero más importante que todo eso es el cuerpo. Porque el cerebro es parte del cuerpo, el cerebro no está despegado del cuerpo. Entonces lo que hay que conocer, lo que hay que experimentar, sensar con ese, dice el autor, lo que hay que sensar, o sea, conocer, medir, es el cuerpo. Hay que comprender, conocer nuestro cuerpo. En la medida que conocemos nuestro cuerpo, vamos resolviendo problemas que tienen que ver con traumas, con frustraciones. No es una cosa de superación personal, ¿eh? No es una cosa de eso. Tiene que ver también con la neurociencia. A mí me parece interesante esta idea. Yo he dicho que la neurociencia es muy importante, pero este autor, Stanislav Batrach, es muy interesante, por eso a mí me está removiendo muchas cosas, porque dice, el cerebro es importante, pero el cerebro es parte del cuerpo. Entonces hay que conocer nuestro cuerpo.
y hay que hacer un examen, un escaneo, dice él, de nuestro cuerpo. No me detengo en eso. Fue un rollo muy largo. La pregunta te la contestaría así. A mí me parece que sería clave eso. Promover que ningún estudiante de Licenco termine su carrera sin un dominio apropiado, correcto, preciso y claro, transparente, convincente, sin un dominio del lenguaje. De tal suerte que lo que sea para ellos y para que ellos puedan transmitirlo a los niños, a las niñas, a los muchachos cuando les corresponde. Bien, y bueno, voy a hacer un breve comentario de cuando yo era estudiante hace ya bastante tiempo. Recuerdo en ese entonces que estábamos trabajando aquí con la reforma en preescolar, porque yo soy licenciada en educación preescolar. Estábamos en el Licenco trabajando con la reforma del 2004, y después entran las maestras, empezaron con 2011. Entonces, en Licenco yo tenía un plan y las docentes, mis tutoras del aula, las que trabajan con los niños, nuestras maestras titulares, estaban trabajando ya el plan 2011. Entonces, pues bien complicado. Por eso es que creo que sí estoy a favor, como bien lo dijo el doctor Juan Carlos, que creo que sí las reformas deben iniciar sí o sí por las normales, porque nos mandan a la guerra, ¿o no? Y lo digo porque actualmente soy directora en un preescolar. Tengo estudiantes de Licenco de 7º y 8º, y nos costó un poquito hasta enseñarles a planear, porque pues como que ahí había algo que todavía no. Entonces sí creo que las reformas sí o sí necesitan iniciar por ustedes, porque ustedes son los futuros docentes, como se los comentaba ahorita. Porque aquí ahorita, como yo le digo a mis chicas, todavía tienen a su educadora que topa muchas cosas. Hay una barrera entre la docente titular y la maestra practicante, y cuando la maestra practicante no resuelve o no puede, está la titular que saca la casta en 7º y en 8º. Pero ya después solitas van a estar y se van a enfrentar a todo lo que es la docencia, desde los papás, los alumnos, y creo que Licenco no nos prepara para eso. Eso nos lo da la experiencia, ¿o no, doctor? Definitivamente. Sí nos preparan para las materias, sí nos preparan completamente, pero sí creo que para la experiencia, solamente el estar en el aula, y como lo dice el náufrago, hasta que no lo vive, no supo que estaba varado, o no lo dan. Eso no quiero mal hablar de Licenco, ni mucho menos, no es la intención, pero sí creo que esa parte de materias de experiencia, que vives en la experiencia, no se tiene, porque solamente nos las va a dar el estar frente a un grupo, el hacernos responsables frente a un grupo, porque aquí nos dan toda la teoría, indiscutiblemente, pero la práctica es diferente. ¿Alto? Sí, porque, a ver, yo quisiera aquí hacer un comentario. Sí, adelante. Estoy de acuerdo en general en lo que dices, pero, a ver, recién llegaron a la facultad, regresaron a la facultad dos chicos, Raúl Hermosillo y Salma, se llama la chica, que están trabajando conmigo en la materia de pensamiento crítico. Estuvieron en una universidad española. Entonces un día yo les pedí que hablaran de la experiencia y que reflexionaran con nosotros en voz alta y que nos contaran lo que veían allá positivo y lo que ven acá. Y lo que nos dijeron fue contrario a lo que tú dices en esta última parte. Dice, es que allá nunca vas a la práctica, en España no vas a la práctica nunca. No sé si lo viviste, pero decía, en España lo haces, todo está en la universidad, toda la formación es en la universidad. Con ustedes, en el primer año ya están en la escuela. Y yo los he visto, porque yo también soy profesor de prácticas y también voy con mis estudiantes de tercer semestre a las escuelas. Y ahí veo a las chicas de Licenco. Esa es una ventaja que tenemos que perfeccionar. Esta inmersión que tienen nuestros alumnos
desde el primer año en escuelas reales, ¿no? O sea, siempre falta, pero sí tienen una inversión real, ¿no? Y también nos importa eso, que en el convenio, o sea, en el programa del convenio que estamos renovando, que queremos que nos apoye la Secretaría, estamos planteando como uno de los ejes estratégicos el análisis conjunto de las prácticas que hacen nuestros estudiantes y nuestros profesores, en pedagogía, en la UPN, en ciencias de la educación y en el ICENCO, para ver cómo están haciendo sus prácticas y cómo las podemos mejorar. Y a mí me parece que será extraordinario, además, que de ese ejercicio nosotros pudiéramos derivar como un catálogo de buenas prácticas, que hace muy bien el ICENCO, que hace muy bien la UPN, que hace muy bien la universidad, porque nos hace falta reconocer eso, y eso sería muy fácil para la Secretaría, reconocer quiénes son los profesores que hacen su trabajo de una manera extraordinaria, de una manera excelente. No es el espacio, pero yo tengo un trabajo de investigación que me encanta porque fui a 6 escuelas de Colima antes de la pandemia con una tesis. Mi tesis era: en todas las escuelas de Colima pasan cosas extraordinarias. Y yo lo que hice fue agarrar mi teléfono, mi botella de agua, mi café, mi libreta, un cuaderno, e ir a entrevistar a profesoras, observar, tomar fotos y pasar muchas horas en escuelas. Pero no fui a Campo Verde, no fui a la Pato Araujo, no fui a la Rafael Alcaraz, no. ¿Rafael Alcaraz se llama? No, la que está, Rafael Briceño. No fui a esas. Fui a una escuela para migrantes en Quesería, la de Cedillo, y empecé en la Simón Bolívar, que está en el albergue Cañero, y fui a una escuela que ya se cerró, en el Remate, que tenía 15 alumnos, porque ya no había más alumnos. Bueno, en todas esas escuelas recogí cosas extraordinarias. A mí me gustaría que un día pudiéramos publicar ese libro, porque yo en ese libro lo escribí pensando en estudiantes como ustedes, para decirles: miren, la maestra Betty Romero en la escuela del Remate hizo un trabajo extraordinario. Todas las horas que yo pasé en esa escuela nunca la escuché gritar, a pesar de que ella y yo estábamos conversando afuera. Sus 15 alumnos de primero, de segundo, de tercero, de quinto, de sexto, tenía 5 grupos, 5 niveles. Nunca la escuché gritar, y los muchachos, los niños de primaria trabajaban solos. Y lo que hacen en la misión cultural, acá en el aeropuerto, ¿cómo se llama? Buenavista, en la misión cultural de Buenavista. Y Edson Ballesteros en el telebachillerato comunitario. Y las maestras de la escuela de Nogueras. Lo que vi fueron cosas extraordinarias. En esa escuela de Nogueras vi cosas que no veo ni en una escuela privada. O sea, hay muchas cosas que se hacen muy bien en Colima. Hay cosas que no. Las cosas que se hacen bien hay que mostrarlas y hay que reconocer a esa gente. Y no digo pagarles más, si les pueden pagar más, mejor. Pero con que le reconozcan el trabajo que están haciendo, ¿no? Yo quisiera aportar un poco respecto a la parte de las prácticas docentes. Pues yo sí considero que cuando fui estudiante durante mis 4 años de licenciatura en educación primaria, tuve oportunidades suficientes pues para aprender un poco sobre lo que se hace en las aulas, o un mucho, ¿verdad? Porque yo sí siento que mis prácticas que tuve desde las observaciones en los primeros semestres hasta mi práctica profesional fueron muy buenas. Sin embargo, creo que también es importante que los tutores, es decir, los maestros encargados de las aulas, sepan el trabajo que tienen que hacer con los maestros que vamos a hacer práctica. Porque yo puedo comparar mis prácticas con las de mis compañeros que fuimos de generación, y la experiencia es muy diferente en todos. Yo, por ejemplo, tuve tutores desde mis primeros semestres que cuando yo llegaba, incluso puedo citar así tal cual una frase que me dijo un maestro: iba a practicar de lunes a viernes, era creo tercer semestre, y nada más iba a dar una clase, se suponía, pero yo llegué el lunes y me dijo: hola, buenos días, soy el maestro tal, te veo el viernes. O sea que él me dejó el grupo para mí solo, de lunes a viernes. Y
Por el contrario, tuve compañeros que llegaban y los maestros como que un poco más celosos de su grupo les decían, ¿no sabes qué? Tú nada más me vas a ayudar a repartir las hojas o a lo mejor tú vas a explicar esta actividad y cosas así. Entonces yo siento que esas diferencias en las experiencias que tenemos en nuestra práctica docente es lo que también hace muy diferente el que cuando nosotros egresamos y nos enfrentamos a nuestro primer grupo tengamos pues las habilidades para hacer un buen trabajo. Bueno, yo quiero comparar un poco lo que son las prácticas con ustedes, ISENCO, y con la Universidad de Colima, porque ustedes empiezan casi desde el primer semestre yendo a observar y a una o dos clases, creo que sí las tienen, la verdad bien, todavía no me queda ahí claro cómo lo hacen, pero por ejemplo nosotros en la Universidad de Colima, nosotros vamos a observar hasta tercer y cuarto, donde nada más damos en cuarto una clase muestra y es donde te dan tu feedback y ahí dicen, ah, pues excelente, o bien, o muy mal, para no decir las cosas luego que dicen, ¿no? Pero después ya ahora sí en quinto, en la parte de la Universidad de Colima, porque yo estudié en la Facultad de Lenguas, quinto y sexto semestre nos hacen ir a enseñar inglés en el programa de Promete. Entonces ahí sí vas tú y te toca dar tu clase de inglés. Es una hora y en 3 días, ¿no? Y vas ahí tú, llegas al salón, te presentas a la clase y se acabó, adiós. Y luego de séptimo a octavo tú das tus clases en ProDeFle, que es la de francés, también dimos prácticas de francés. Y digo, ahí yo ya me enfrenté en la realidad, pero hasta mis últimos 2 años. Y aquí ustedes se enfrentan desde, pues sí, desde primero. Sí, me han dejado eso claro, es que ustedes desde primero les dijeron como, luego está ¿cómo se puede decir? Como cuando un pichoncito, su madre lo avienta y dicen, órale, tienes que volar ya. Y es como ustedes sí les dicen, a ver, órale, vete al ruedo a volar, porque tienen que hacerlo, porque ustedes tienen que aprender, porque al final ustedes tienen que darle el ejemplo a sus niños también. Y creo que eso es algo muy bueno que se tiene que reconocer al ISENCO, que ahora lo ven también. Sí, tenemos un avance progresivo y pues sí, por ejemplo, pues a mí me tocó todavía el plan de estudios 2018. La nueva escuela mexicana llegó justamente en el año en el que yo iba a egresar. Entonces, en mis prácticas profesionales tuve que aprender dentro del grupo cómo trabajar un nuevo plan de estudios. Y sí nos fue muy difícil para mi generación. Sin embargo, en la escuela en donde estuve practicando, nos ayudaron muchísimo. Estar presente en los consejos técnicos nos apoyó demasiado para comprender el plan y programa y cómo trabajarlo. Y pues en sí fue el año piloto y considero que nos fue bien. Muy bien, pues está bueno el diálogo, ¿no? Sí. Vamos nomás a dar una última preguntita aquí con nosotros y después les vamos a dar ya la participación a los chicos para que vayan poniendo. Dije que a los de atrás no les iba a preguntar. Ah, no, al revés, a los de adelante no les iba a preguntar y a los de atrás sí, para que tengan los chicos de atrás sus preguntas ya bien elaboradas. Frente a la baja exigencia, la inflación de las calificaciones y la burocracia que obstaculiza la enseñanza, ¿cómo puede la investigación y los docentes implementar prácticas de evaluación rigurosas y formativas y enfrentar la estructura burocrática, asumiendo la responsabilidad de impulsar la transformación? A mí me gustaría responder esta pregunta. Rápidamente se me viene una cita del libro en el capítulo Confesiones, víctima o cómplice, la voy a leer. Dice: en aras de la sensibilidad, el respeto a la diversidad y todos esos valores más o menos buena ondita instalados en la cultura organizacional como mantras, se rebajaron medidas de exigencia sin las cuales la formación universitaria amenaza convertirse en un curso de verano. Yo considero también, porque lo he vivido en mis pocos años de experiencia, que siento que la exigencia que se les está dando a los estudiantes pues cada vez es más baja, ¿verdad? Les hacemos darse cuenta a los niños que es fácil obtener una calificación, que es fácil pasar un grado, porque ya las políticas educativas no nos permiten ni siquiera reprobarlos. Están inscritos en la escuela, van un día, faltan 2 semanas, regresan otros 2 días, faltan 2 semanas y nosotros no podemos hacer nada, simplemente pasarlos.
Y van así, pasando de un ciclo escolar a otro, terminan un nivel educativo, brincan al otro. Entonces siento que esa baja exigencia que se está dando está provocando todo este proceso, y a nosotros como maestros pues nos vuelve náufragos, ¿verdad? En el no poder exigirles demasiado. Incluso cuando llegan los periodos de evaluación, yo también he sentido ese miedo de poner una calificación reprobatoria o de poner un 7, porque luego los papás vienen conmigo a decirme que qué pasó, como si el problema fuera yo, ¿verdad? O si no, también los directores a veces también forman parte de esa represalia, ¿no? De decir, ay maestro, ¿y por qué en tu grupo puros 7, puros 6, no estás haciendo bien tu trabajo o qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos como docentes? Pues lo único que nos queda es inflar las calificaciones para simular que todo está funcionando correctamente. Entonces, yo creo pues que es importante que desde las políticas educativas se impulse el sentido de la responsabilidad en los alumnos y la exigencia hacia ellos. Y yo pienso también que la parte de la pregunta que habla de cómo la investigación y el trabajo de los docentes puede ayudar a mejorar eso, pues yo pienso que, por ejemplo, nosotros aquí como estudiantes de la maestría estamos pues aprendiendo nuevas habilidades que nos van a ayudar pues a mejorar nuestro desempeño como docentes. ¿Alguien que guste? Justo acabo de pasar una situación también muy similar, en la cual pues una de las cosas que les exigía a los niños de mi primaria y preescolar, porque también soy preescolar, ya después supe cómo se debe de evaluar preescolar, que es muy diferente a cómo se evalúa primaria. Les decía a los niños de la primaria, yo voy a contar 20% su participación. ¿Qué participación era? Que fuera la asistencia con el present y lo que hicieran en la clase como 20%. 40% que me entregaran las actividades que hicimos durante toda, lo llaman creo que trimestre ahora, o como una parcial. Y yo normalmente en cada clase yo les sello, mi sello tiene ahí que lo hicieron en clase, cómo lo hicieron, conforme fue realizada la actividad. Y pues ya nada más es que es un reencuentro de que la calificación que yo les pongo ahí es nada más, denme los sellos, o sea, los sellos no les voy a poner si son 10 o 8 o 7, ¿no? El puro sellito ya vale un por ciento, ¿no? Y el examen que vale otro 40%. Hubo niños que ese día, por 2 semanas que les dije, este día ocupo que traigan la libreta de inglés, no la llevó. Se le olvidó y me dijeron, teacher, ¿me deja traerla al día siguiente? Bueno, no la lleva. Entonces, ahí va, ya perdieron el 40 y les quedaba 60 si es que lo podían sacar. Porque muchas veces tuve, como dijo también el licenciado Alejandro, niños que de 28 clases que yo les di en ese trimestre, solo fueron 2 o 3 veces. Entonces ya no tenían ni siquiera 60, tenían 5, ¿no? Como 40, y si no fueron, imagínense cómo les fue en el examen, tenían 2, 1. Entonces yo sí les puse la calificación real, dije, ay, a mí yo no, yo les voy a poner su 1, su 0.4, porque muchos tenían eso, 0.4. Y me encontré con una situación con los maestros de, ¿cómo es posible que les quieras poner eso? Y yo, pues les justifico, miren, tráiganme la libreta de ese niño. Van por ella y es que no la trajo. Desde tal día que yo noté que no la trae. No sé por qué no la quiere traer, se le perdió, lo que fuera, no la trae. Tráiganme el examen también, no contestado, en blanco, con otra cosa que escribieron. Asistencia, le justificaba con la lista de asistencia del profe titular y la mía. ¿Cuántas veces vino? ¿Cómo quieren que yo les ponga un 7 cuando realmente su calificación es merecedora de 0.4? No le voy a poner un 7 para que se redondee. Y luego me vienen los papás y me dicen, ¿cómo mi niño de 10 bajó a 7? Oiga, pues usted sabe, ¿no? O sea, aquí le puedo enseñar todo lo que es por qué sacó ese 7, que debería ser menos, ¿verdad? Pero tampoco me dejaron ponerles el 0.4. Tendría que haber sido un 6, 5, pero no se puede, la educación ya no lo permite, a menos que lo justifiques así, que digas, a ver, aquí están todos los datos, que es de esa otra manera. Yo así lo encontré. Actualmente se tiene supuestamente la evaluación formativa, entonces tú vas evaluando constantemente conforme va pasando pues tu trimestre, pero pues es verdad, a veces ni siquiera con la evaluación formativa como herramienta podemos justificar a los niños que ni siquiera asisten, y es algo que enfrentamos como docentes y a veces no sabemos qué hacer, pero se nos pide que lo hagamos.
Sí, bueno, es que dicen cosas muy interesantes y muchas cosas distintas. Y yo no quiero abusar del micrófono porque sí me encantaría escuchar las opiniones de ustedes que están aquí enfrente. Pero, a ver, para mí el tema de fondo no es la evaluación. Para mí el tema de fondo no es la evaluación, sino la enseñanza. Para mí el tema de fondo es la enseñanza. Voy a tratar de explicar una idea de manera muy rápida que se pudo haber entendido mal. Cuando yo digo las clases no pueden durar más de 20 minutos, me refiero a la parte del discurso del profesor, a la exposición del profesor. O sea, no quiero decir que en el horario diría de 2 a 2:20 y de 2:20 a 2:40 y de 2:40 a 3. Yo creo que incluye la planeación, ¿no? De la clase. Exacto, me refiero a la organización interna de la clase. La clase puede durar 2 horas, pero el profesor, la maestra no puede pasarse 2 horas hablando, ni 2 horas, ni 1 hora hablando, ¿no? Eso es mortal, a eso me referí. Quisiera decir eso. Para mí la clave es la enseñanza, o sea, ¿qué estamos enseñando? Cuando llegó la pandemia, no sé acá, pero en la Universidad de Colima nos dijeron, hay que enseñar solo lo relevante. Cuando volvimos, después de la pandemia volvimos y dijeron, hay que enseñar solo lo relevante. Yo entré en crisis porque dije, entonces, ¿qué hemos estado enseñando? O sea, ¿hemos estado enseñando tonterías? O sea, ¿qué somos nosotros entonces? ¿Qué somos? ¿No? Para mí la clave es la enseñanza. Ahora, el tema de la reprobación es un tema bien complicado. Para mí no tendría que haber reprobación porque nadie se queda atrás. No porque reprueban o no aprueban, sino porque todo el mundo logra lo mínimo que se necesita para pasar, para acreditar el grado. Eso sería lo ideal. Y luego si se puede reprobar cuando no cumples o no, ese es otro tema muy complicado. Ahí no voy a entrar. Voy a entrar a un tema que sí me resulta muy atractivo y que creo que hay que pensarlo muy bien, sobre todo los profesores que trabajan muchas horas. El tema de las tareas. El tema de las tareas es un tema bien importante. Es un tema de debate mundial. En muchos países, las tribunas más altas, o sea, los parlamentos, han discutido tareas a casa sí o no. En Francia, por ejemplo, o en Sudamérica han discutido ese tema. Como ahora se está discutiendo si pantallas en las aulas sí o no. En México ya se aprobó que en Querétaro no se pueden usar teléfonos en las aulas, ¿no? O sea, son temas importantes. El tema tareas. El tema tareas es bien importante. Yo soy papá de 2 hijos y veo las tareas y a veces digo, ¿y esto para qué sirve? Lo escuché con la pandemia, escuchaba las clases de mi hijo y decía, ¿cómo no se va a aburrir con esa clase? ¿Y cómo no se va a aburrir con esas tareas? Y me aburro yo que estoy escuchándolo, ¿no? El tema de las tareas es un tema bien importante porque es como una especie de muestra de la sangre de cómo está la salud del sistema escolar. ¿Qué tan sana está la sangre? Es como una hipótesis, es la salud del cuerpo escolar. Yo les digo a los profesores cuando doy conferencias, ¿no? A muchos profesores les digo, a ver, piensen ustedes, por cada tarea que dejan, ¿cuánto tiempo necesitan para revisarla? Para revisarla bien. Voy a ubicarme en el contexto de la Universidad de Colima, ¿no? Bachillerato 4, profesor Luis, matemáticas, lo saludé ayer, da 6 clases de matemáticas, tiene 55 alumnos en cada clase, o sea, 330 alumnos. Si Luis deja una tarea al día, él tiene 330 tareas que revisar. Y si Luis revisa cada tarea en 5 minutos, multipliquen 330 por 5, ¿cuánto es? ¿Quién tiene tiempo de revisar esas tareas seriamente? Bueno, me dirán, pero ahí está la inteligencia artificial ya. Puede ser. Pero sirvió la tarea. ¿Para qué sirvió la tarea?
Ahora, hay un tema muy importante en México hoy que tiene que ver con esto, que es la premisa de la inclusión. Pero la inclusión, si no se trabaja bien, si no se trata bien, es un tema muy complicado, porque en un grupo, pues, en una escuela unitaria, en una escuela multigrado, me pasó en el trabajo de investigación que hice, no voy a decir en cuál escuela, era una escuela multinivel, o sea, tenía preescolar y primaria, y primaria tenía 2 maestras, bidocente. Una maestra atendía primero, segundo, tercero, la otra tercero, cuarto, quinto, sexto. La maestra de primero, segundo y tercero tenía niños con nivel de conocimiento de tercero, de preescolar, y de cuarto, de primaria. Y en el medio tenía de todos los tipos, o sea, era un grupo, pero eran muchos niveles muy distintos de aprendizaje. Y en México, la mitad de las escuelas de educación básica son multigrado. La pregunta es cómo se están formando en las escuelas normales. Bien. Vamos a escucharlos. Sí. ¿Le parece, doctor? Sí, ¿Les adelante, parece? adelante. A ver, vamos a iniciar con la dinámica de preguntas. Ya se nos vino el tiempo encima. Entonces, yo creo que con 2 o 3 preguntas, ¿quién quiere? Levante la mano. ¿Quién le gustó? ¿Quién quiere hacer alguna participación? Algo que nos haya dejado este diálogo. Sí, adelante. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes. Yo no soy maestra, soy la mamá de aquí de Luis Arturo. A lo largo de que eligió esta carrera, yo lo he visto como ha ido creciendo como persona, como estudiante y ahora como profesor. Para mí, yo lo veo muy contento y espero que ustedes, cuando les toque sean eso, vayan creciendo, van a ir creciendo poco a poco. Y la verdad, el orgullo que me da como madre es muy grande y yo espero que también para sus padres también sea ahí, ¿verdad? Pero también hay muchos peros. Yo no estoy en el área de la educación, yo estuve en el área de la salud. Y cuando él quiere estudiar esto, pues también me hacía reflexionar muchas cosas. Y entre esas, él lo sabe y lo hemos platicado también, es los salarios, las prestaciones a las que tienen como maestros. Y eso de alguna manera sí es una limitante, pero no es justificante para no ser maestro y dedicar, porque ustedes son el cambio. Yo recuerdo maestros que dejaron huella en mí y que soy lo que soy por mis maestros. Y tengo tanto que agradecer a lo largo de mi vida por ellos. Entonces yo le digo, tú no estás formando un niño, estás formando muchos profesionales que el día de mañana van a cambiar el México, ¿sí? Y ustedes tienen, en este momento, tienen eso, la vida de muchos niños que van a cambiar el mundo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando leo yo El náufrago universitario, yo tuve la oportunidad de leerlo antes que mi hijo, porque quedó allí fuera, y yo dije, pues me voy a leer este librito, ¿sí? Y es un libro pues pequeño, y yo dije, ay, pues me llamó la atención desde la imagen de la portada. Tú dices, siempre nos han dicho, lo que es la portada va a trabajar lo que es el libro. Y la analizaba de muchas maneras, porque está la mascota, está el perro, está la persona que va gritando. El náufrago, generalmente hemos visto que el náufrago siempre es una balsa, ¿sí? Y no es una avioneta. Pero de todas maneras, decía yo, está rompiendo un paradigma este náufrago. Por algo, el autor, aunque después cuando empiezo a leer, sé que es su hijo el que hace el dibujo. Entonces dije yo, ¿cómo está conceptualizando este náufrago para hacerlo ya tan moderno en un avión? ¿Sí? Ya no en aquella balsa que se rompe o X, sino ya en un avión. Y va acompañado de una mascota, ¿sí? O sea, no va solo, va acompañado de una mascota. Y también dentro del libro
vemos que también ahí está, ¿no? Son muchas cosas muy interesantes que veo, pero entonces empiezo a leerlo, me apasiona bastante, me gusta, los felicito a todos que tengan la oportunidad de leerlo, la verdad. En un momento yo dije, ¿será bueno que mi hijo lo lea? Y déjenme les digo por qué. Porque te enfrentas a muchas cosas, ¿sí? Como profesionales, cuando inician es el ímpetu, las ganas, pero luego vas creciendo y vas viendo otros problemas que te van generando. Y este autor al final, dices tú, yo estoy viendo, lo estoy leyendo y estoy bien emocionada, quizás se muere. No voy a spoilear. Perdón. Pero en fin, me lleva, de veras me sorprende, ¿no? O sea, voy bien interesada y comparto muchas cosas, porque también dentro del área de la salud, pues también estamos en la enseñanza, ¿sí? Y también parecería que no es privativo solamente del maestro sentir ese cansancio, ese desánimo, y a veces ver que las cosas ya no son lo que tú pensabas o lo que tú querías. Entonces, yo creo que en muchas carreras llegas a eso, pero yo creo que en ustedes es más notorio. Y es más notorio porque, bien decían, la carga psicológica que ustedes tienen, porque se multiplica por cada grupo que tengan. Mi hijo tiene más de 200 niños a su cargo, entonces de alguna manera la carga, y como decían, si te pones a revisar y le dedicas 5 minutos, la verdad que no tiene vida privada. Y yo le digo, hijo, bueno, ¿a qué hora sales? ¿A qué horas haces ejercicio? ¿A qué horas esto? Entonces, sí, de alguna manera están sometidos, ¿sí?, a muchos factores psicosociales, ¿sí? Y que entonces sí es prudente y sí es necesario que manejen su salud mental, porque tienen que manejar todo esto para poder ayudar a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que se muere, digo, chispas, rechispas y recontrachispas, ¿no? Entonces dice uno, yo, mi área de estudio es la salud en el trabajo. Entonces veo que ustedes están sometidos a factores psicosociales que en un momento dado, yo aquí me pregunto, ¿el actor muere por alguna enfermedad de trabajo o muere porque bueno, ya Diosito lo mandó a llamar? Entonces es ahí donde dices, ¿qué está pasando? Y luego le pregunto a mi hijo, ¿tú crees que murió el autor o que está muriendo la escuela? La enseñanza. ¿Quién está muriendo? ¿El maestro? ¿Está muriendo la educación? ¿Está muriendo la sociedad? ¿Quién está muriendo? ¿Quién está naufragando? ¿Y a quién le está costando la vida? La verdad, a mí me encantó el libro y pues muchas gracias. Nos gustaría escuchar a un alumno de ISENCO. ¿Quién se anima? Que se vea que las de preescolar somos bien. ¿Quién? O los de primaria también. Aquí también hay maestros de primaria. ¿Quién se anima, chicas? Chicos. ¿Alguien? Ay, perfecto. Fuerte el aplauso. Hola, buenas tardes. Ay, nerviosa. Pues muchas gracias a todos por esta invitación. Actualmente yo y mis compañeros estamos cursando la licenciatura en educación primaria en 4º semestre y pues, ¿qué puedo decir? Fue muchísimos conocimientos, opiniones, puntos de vista me llevo de este conversatorio, y creo que algo muy importante y relevante que mencionaron tanto el autor y aquí los compañeros presentes fue la carga administrativa, la salud mental del docente, nosotros ahorita como normalistas practicantes. Y en estos casi que 2 años que llevamos aquí, sí es muy frustrante. Desde el primer semestre vas a una primaria y dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo empiezo? Entonces,
a mí me tocó la experiencia de mi primera observación, tuve sexto grado. Mi maestro me apoyó muchísimo, he tenido esa fortuna, he tenido maestros asesores muy buenos y tutores también. Y lo que sí me pasó fue un día el maestro tuvo un inconveniente, los niños estaban haciendo una exposición y estaban cerrando el tema y el maestro me dice, ¿te los puedo dejar? Esa vez fue todo el día y tú dices, sí, a eso vengo, digo que no. Entonces lo que yo hice fue previamente qué voy a hacer, qué están haciendo y conforme iban viendo lo que tenían que hacer, salí adelante con el proyecto y a los niños les gustó. Y es eso, es algo que la docencia es muy bonito, pero también te atreves a experimentar, a improvisar en ese mismo ratito. Maestra, no traje la tarea, ¿cómo la vamos a hacer? Me ha pasado de que tienes proyectos, no sé, investigación. Maestra, no traje la información. ¿Qué haces como maestro? Tú la llevas. O sea, es algo muy bonito esto y es tener vocación más que nada. Gracias. Bien, pues agradecer, doctor Juan Carlos, por su presencia, por venir aquí a nuestra casa, ISENCO, a los panelistas también, y nada más terminar con esto. Náufrago Universitario no solo es una lectura reflexiva, sino también una llamada a repensar en la educación que queremos. Ojalá que este encuentro haya sembrado en ustedes reflexiones y también posibles rutas para no naufragar. Gracias a todos. Invitamos a nuestras autoridades. ¿Me dejas hablar 2 minutos? Sí. Es que no me quiero ir sin despedirme. Bueno, no, yo quiero agradecerle a Cristian, el coordinador del posgrado, y reconocer el esfuerzo de todos los profesores que están trabajando para este proyecto, que hoy lo vemos así, 4 estudiantes, pero que yo creo que en 10 años tendrá que haber crecido de manera muy importante. O sea, esta es una semilla apenas. Estamos viendo la primera parte de este proyecto. Entonces les agradezco a Cristian, la directora, a la subdirectora, a ustedes, chicos. Fue muy estimulante los comentarios, la participación. Señora, muchísimas gracias de corazón. Me emocionó cuando comentó esto. Y a los muchachos, a los estudiantes de licenciatura, mi invitación a asumir la docencia con un compromiso. Yo digo que para ser docente hay que trabajar con pasión, con rigor y con una profunda ética. Con rigor, pasión y ética. La docencia, decía un profesor que murió recién, Federico Mayor Zaragoza, decía, la docencia es una misión de transformación social, no es un empleo. Vivimos de eso, a veces con carencias, ¿no? Pero es una misión de transformación social, y en esa misión de transformación social el primero que se transforma es el profesor. O sea, que tenemos que ser aprendices permanentes, todos los días tenemos algo que aprender. Hasta el último que nos toque estar vivos, vamos a dejar de aprender. Y yo terminaría con el rezo laico que yo cuando voy a clase digo, o cuando vengo a un lugar así como ahora, me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir para que estas 2 horas o para que venir a mi clase valga la pena? ¿Qué tengo que hacer para que ser estudiante de la facultad, en el curso que yo imparto, valga la pena? ¿Qué nos toca hacer para que estar en esta escuela valga la pena? Preguntármelo todos los días cuando voy, y en esa medida me parece que es más fácil que entendamos que la dimensión de nuestro trabajo va más allá del cheque que nos pagan, que nosotros estamos formando o estamos echando a perder con nuestro trabajo. Muchísimas gracias de verdad a todas y a todos. Muchas gracias. Bien, doctor Juan Carlos, gracias a todos y a todas. Antes de que se retiren,
vamos a pasar a la entrega de reconocimientos y le pedimos al doctor Fabián nos haga favor de entregar el primer reconocimiento. Si gusta dar lectura, doctor Fabián. Sí, gracias. Doctor Juan Carlos Ñáñez, el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Carlos Ñáñez Velasco por su destacada participación en el conversatorio El Náufrago Universitario, como parte de las actividades del Seminario Permanente de Posgrado e Investigación en el ICENCO. Trapiche, Cuauhtémoc, Colima, 8 de mayo de 2025, firma la doctora M.A. Elena García Rivera, directora del ICENCO. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De la misma forma, otro reconocimiento. También se otorga reconocimiento al licenciado Luis Arturo Escamilla Trejo, igual por la organización, conducción y desarrollo del conversatorio El Náufrago Universitario, como parte de las actividades del Seminario Permanente de Posgrado de Investigación del ICENCO. Con el mismo contenido, también se le otorga un reconocimiento a la licenciada Carla Adriana Navarro Cruz. Y de la misma manera al licenciado Alejandro Mejía Olvera. Por último, a la licenciada Leticia Candelaria Arroyo Delgado. Asimismo, doctor Juan Carlos, los estudiantes motivados por la lectura y por todo lo que esto de tono ha preparado un presente para tu persona y esperamos que te guste. No sé si quieren hacer uso de la voz para comentarle algo al doctor Juan Carlos. Agradecerle su presencia y la participación. Nos gustó mucho su libro, la verdad, disfrutamos mucho leerlo. Nos vamos con mucha información enriquecedora y pues lo tomamos como una oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, invitarles para una fotografía, aprovechando que está el doctor Fabián, nos acompaña, a lo mejor primero con los estudiantes, luego ya con igual las autoridades, y al final también los maestros, las maestras, y quien desee también tomarse fotografías con el autor. Parece que nos trajo algunos textos, doctor Juan Carlos, por si alguien quiere adquirir el libro. Y también puede firmarles con mucho gusto el doctor Juan Carlos. Me gustaría dar un dato, aprovechando que el doctor Juan Carlos dio varios, y no es casualidad que estén aquí los estudiantes de preescolar. Debo decirles algo. En el último análisis que hicimos desde el posgrado, los maestros de preescolar son los que menos estudios de posgrado tienen en educación básica en Colima. Y eso nos preocupó y por eso qué bueno que estén ustedes aquí, qué bueno que puedan ver a sus compañeros, qué bueno que puedan ver a Carla, directora y maestra de preescolar. Pero no queda ahí el dato. Después de los de preescolar están los y los maestros de educación física. Y sabemos que es un área donde la normal también tiene que actuar, tenemos que intervenir en ese sentido, pero son datos importantes. ¿Por qué? Porque estas generaciones pueden ser diferentes. Y como lo dijo el doctor Juan Carlos, es la semilla de este gran árbol que estamos construyendo entre todas y todos. Gracias. Continuamos ahora sí con las fotografías.